Muy bien, amados hermanos, buenas tardes. Les invito entonces, hermanos míos, a que abramos la Biblia. Estamos en el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 16. Estaremos cubriendo los versículos del 13 al 28 en este mensaje titulado El Cristo de Dios y el camino de la cruz. Dice así la bendita palabra del Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Señor y Padre, damos gracias nuevamente, Señor, por el tiempo que vamos a pasar en tu bendita palabra. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor mío, nos permita tener ojos, Padre mío, para ver la majestad de tu Hijo Jesús, tener una boca para confesarlo, y, Señor mío, poder tener la voluntad de entregar nuestra vida, Señor, al servicio del grandioso y majestuoso Rey de Gloria que es Jesús. Señor mío, que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, nos encontramos en un punto en el Evangelio de Mateo que es extremadamente importante. La pregunta del Señor Jesús es directa y dice: ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, esta pregunta no es para dar una respuesta meramente informativa. Esto no es información que el Señor Jesús requiera, necesite o no conozca, sino que esta pregunta, hermanos míos, es decisiva porque la respuesta tiene implicaciones en la eternidad. Aquí se revela la verdadera identidad del Rey Jesús. Se desenmascara la falsa expectativa mesiánica y se define el costo innegociable de todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús. Confesar correctamente a Cristo implica necesariamente seguirle sacrificialmente, porque no hay corona
sin pasar por la cruz. Vamos a dividir, hermanos, este texto precisamente en los dos pasajes en los que ya está dividido. Veremos en el punto número 1 el Cristo de Dios, versículos 13 a 20, y también veremos el camino de la cruz, versículos del 21 al 28. Note cómo, en el punto número 1 que tenemos hoy, el Cristo de Dios, el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús, hermano mío, se dirigía ahora a la región de Cesarea de Filipo. Esto es de nuevo territorio gentil. Los discípulos se le acercan a su maestro y empieza un diálogo. Empiezan a platicar con el Señor Jesús de muchas cosas, hermanos, y en esa plática, en ese diálogo, el Señor Jesús les pregunta algo a sus discípulos directamente. Dice el texto, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerda que el Hijo del Hombre es el título que Jesús mismo se atribuye. Esto es tomado de Daniel capítulo 13. Jesús dice, ¿qué piensa de mí la gente del pueblo? A Jesús no le interesa saber, hermanos míos, qué dicen los fariseos, qué dicen los religiosos, qué dice la clase política, qué dice la élite de la ciudad. A él le interesa saber qué está diciendo la gente a la que ha ministrado, la gente del pueblo. Y la respuesta ante esta pregunta, hermanos, nos permite darnos cuenta de que se puede tener una buena idea de quién es Jesús. Se puede tener una opinión que sea de alguna manera favorable al Señor Jesús. Y sin embargo, estar completamente equivocado acerca de quién es Jesucristo. El versículo 14 dice, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Había personas que creían que Jesús era Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista ya había sido ejecutado por Herodes. Él ya estaba muerto y habían corrido algunos rumores, hermanos, de que Jesús era Juan resucitado. Habían rumores de que ahora con una predicación poderosa, Juan estaba acusando al pueblo de sus pecados al estilo de los antiguos profetas. Otros decían, dice el texto, que era Elías. Quizá el pueblo recordaba aquella profecía en Malaquías y pensaban que Jesús era el cumplimiento de esa profecía. Otros decían, hermanos, que Jesús era Jeremías, el profeta sufriente, o alguno de los profetas. Algún gran profeta que Dios había traído de vuelta a la vida. Eso pensaba la gente. Eso es lo que creía la gente. Y los discípulos lo sabían. Ante la pregunta de Jesús, ellos empiezan a exponer todo lo que la gente está diciendo acerca de Jesús. Jesús, de alguna manera y sin lugar a dudas, era un gran hombre de Dios, decía la gente. Un enviado del cielo, un gran profeta. Después de aproximadamente 2 años, hermanos, porque han pasado ya 2 años desde que Jesús empezó a ministrar, esto es lo que la gente pensaba de él. Un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre santo. Puedes tener, hermano mío, una opinión muy alta de Jesús. Puedes decir que es un gran hombre, que es un santo, que fue enviado del cielo. Y aún así, hermanos, incluso con una alta estima por Jesús, estar completamente equivocado acerca de quién es Jesucristo. Y esa, hermanos, tenemos que admitirlo, es la tragedia más grande de gran parte del pueblo evangélico de hoy. Mucha gente se identifica con Jesús, tiene en alta estima al Señor Jesús, tiene una idea alta acerca de quién es Jesús, pero no conoce quién es el Señor Jesús realmente. Y obviamente, hermanos míos, esta pregunta viene a ser para nosotros una confrontación directa. ¿Tenemos una alta estima del Señor Jesucristo? ¿Creemos que es un gran hombre de Dios, un gran profeta, un gran maestro, un enviado de Dios? ¿O le conocemos y sabemos claramente quién es Jesús? Porque uno puede tener todas estas ideas que acabo de decir y desconocer la identidad de Jesucristo. Ante todo esto, hermanos, Jesús tiene una segunda pregunta para los discípulos. Jesús quiere escuchar ahora que los discípulos contesten acerca de lo que ellos pensaban. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta, hermanos, es directa y no deja lugar para escapatoria alguna. Hermanos, no nos podemos hacer hacia ningún lado cuando Jesús directamente, tanto en el texto a sus discípulos como hoy a nosotros, nos pregunta, ¿quién decís tú
que Jesús es. Jesús dice, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy? Hermano, y tenemos que tomar eso de manera personal. Muchas veces lo he dicho y lo repito. Pon tu nombre en la pregunta. Jesús me pregunta a mí, Gabriel, ¿quién dices que soy yo? Así como te pregunta a ti, hermano, hermana, ¿quién decís que soy yo? Es Jesucristo hablando, hermanos. Es una pregunta personal, es rotunda, es un tiro, hermanos míos, a quemarropa, y es la pregunta que debemos respondernos hoy. No importa si has tenido muchos años en la fe, no importa si acabas de venir de visita hoy, no importa si empezaste a llegar hace poco a la iglesia, no importa, hermano mío, hermana mía, nada acerca de lo que has sabido, te han enseñado, has dicho o de alguna manera has inquirido porque has visto alguna película un día o tuviste una tradición, los padres a lo mejor te enseñaron una cosa. El punto es este, Jesús está preguntando, ¿quién soy yo? Porque esta pregunta es extremadamente importante, hermanos, porque de esa respuesta que des depende tu eternidad. Dar la respuesta equivocada a esta pregunta, hermanos, es la línea que divide el entrar al cielo de llegar al infierno. El Señor Jesucristo quiere saber qué dicen los discípulos. ¿Quién decís que soy yo?, pregunta el Señor Jesús. La respuesta de Pedro, hermanos, está en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro habla en representación, hermanos, de todo el grupo. Y esto es lo que él dice. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres la segunda persona de la Trinidad. Es una tremenda declaración, hermanos. Pedro está diciendo, Jesús es Dios el Hijo. Jesús es Dios encarnado. Es igual al Padre en santidad, igual al Padre en poder, igual al Padre en justicia, igual a Él en gloria, igual a Él en soberanía, igual a Él en sabiduría, igual a Él en misericordia, igual a Él en gracia, igual a Él en todos y cada uno de sus atributos y perfecciones. Ese eres tú, dice Pedro. Jesús, hermanos míos, es el extraordinario, sin defecto, el sin mancha. Él es el único, el incomparable, el formidable, el espléndido, el perfecto, el magnífico, el excepcional, el inmejorable, el insuperable, el hermoso en cada una de sus perfecciones, hermanos míos. Él es Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Él es el Salvador. Eso es lo que está diciendo Pedro, hermanos. Pedro, como es, hermanos míos, no espera que nadie diga nada, no está esperando que otro conteste, y debemos aprender de esa actitud de Pedro en este caso, hermanos. No podemos estar sentados esperando que el de la par diga quién es Jesús. Cuando se me pregunta quién es Jesús, yo tengo que declarar, yo tengo que confesar quién es el Señor Jesucristo. Los hijos no pueden esperar, hermanos míos, a escuchar que sus padres les digan quién será el Señor Jesús. Si tú eres aquí, hijo, y tienes un conocimiento y has sido expuesto a la Escritura y sabes lo que la palabra dice acerca de Jesús, no importa lo que tus padres digan o piensen, ve a la Escritura y confiesa quién es Jesús. Si tus padres te han enseñado bien, entonces gloria a Dios porque tu confesión será la misma. Pero sin importar de qué tradición vengas o qué te hayan enseñado, tienes que ir a la Escritura para que el Espíritu Santo obre en tu corazón y confieses verdaderamente quién es Jesús. El versículo 17, vemos que el Señor Jesucristo ahora da una respuesta a Pedro. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, qué respuesta tan maravillosa. Feliz, dichoso, bendecido, gozoso. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y da la razón de por qué Pedro es bienaventurado. Da la razón de por qué Pedro es bendecido sobremanera, profundamente, por esta declaración que ha hecho. Porque lo que acabas de decir, está diciendo Jesús, ¿no lo has dicho a causa de tu inteligencia? ¿No lo has dicho porque tienes gran capacidad de comprender las cosas? ¿No es tu habilidad para percibir las cosas? ¿No has dicho lo que has dicho basado en la opinión de ningún hombre, sino porque Dios el Padre te lo ha revelado? Es decir, te lo ha hecho conocer. En esta verdad que has pronunciado, dice el Señor Jesucristo, está tu dicha, está tu gozo, está tu felicidad última. Esta es una verdad
inaccesible a los hombres, a menos que Dios mismo la revele. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Has reconocido que Él es el Rey de Gloria, el Mesías, el ungido de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada que ha venido a morir por tus pecados, que se levantó al tercer día de los muertos? ¿Eso es lo que crees, hermano? ¿Eso es lo que crees, hermana? Bienaventurado, bienaventurada, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, porque esta tu fe, esta convicción que tienes en el corazón, no fue dada por ningún hombre, no te la dio el predicador, no la aprendiste en la calle, no es porque tus padres te lo dijeron. En última instancia, aunque Dios usó al predicador o a tus padres, o a leer la Biblia o al cantar un himno, es Dios quien te la ha concedido. Y ahí está la base de toda tu dicha. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Determina tu futuro eterno. Y si has confesado como Pedro que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, entonces tu destino eterno está asegurado en el cielo. Y ahí está de nuevo, hermanos míos, el gozo que debe tener todo cristiano, de saber que el hecho de que nosotros tengamos ojos para ver quién es Cristo Jesús, nosotros tenemos ojos para ver que Él es el Mesías prometido, hermanos míos, ha sido una revelación directa del corazón del Padre hasta tu corazón. Y bienaventurado es aquel a quien Dios ha revelado esta verdad, porque de otra manera podrías incluso tener una muy buena opinión de Jesús. Un gran hombre, un gran maestro, un reformador social, un iluminado, un gran ejemplo de amor, un revolucionario contra el sistema y en favor de los oprimidos, un filósofo adelantado a su época. Todas muy buenas opiniones, pero todas completamente erróneas, todas completamente equivocadas y todas igualmente condenatorias. La bienaventuranza de Jesús sobre Pedro consiste en el hecho, hermanos, de que lo que acaba de decir no fue producto ni de su inteligencia, ni de su intelecto, ni su manera de pensar, no es fruto de la razón humana, no es información en el cerebro que lo llevó a estas conclusiones. Esto ha sido revelado por Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, entendemos que decir las palabras Jesús es Señor, cualquiera puede decirlo. La implicación que está haciendo aquí Pablo en Primera de Corintios es que nadie puede genuina, verdadera, sinceramente, con verdad, desde el corazón, decir que Jesús es el Señor. Creer en Él, vivir por Él, amarlo a Él, seguirlo a Él, servirlo a Él. Ninguna de esas cosas es verdadera si no fuera por el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos míos, que Jesús era un judío común de su época. Era un hombre como cualquier otro hombre, humanamente hablando. Él no andaba por ahí, hermanos, y tenía una aureola en la cabeza. Para poder ver, discernir que este hombre, este carpintero de Belén, igual que los demás, que andaba rodeado de una banda de pescadores, cobradores de impuestos, mujeres, muchas de esas mujeres de dudosa reputación, los excluidos de la sociedad, y verle, hermanos, y decir, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, eso tiene que venir del Padre. Esto no puede venir de los ojos humanos, no puede venir, hermanos míos, de la carne. El versículo 18 continúa y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, dice Jesús, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí? Hermanos, hay muchas cosas que se han dicho a lo largo de la historia, se ha debatido mucho el significado de este versículo, pero no es nada difícil si miramos la simplicidad del contexto. Hay algunos que saben que entre los católicos romanos utilizan este versículo para decir que Pedro fue el primer papa y que Pedro fue sobre el cual Jesús fundó la iglesia. Hay algunos que para evitar ese argumento del papado, interpretan que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra
señalándose al mismo, edificaré mi iglesia. Hermanos, pero la realidad es que la construcción de la frase no nos permite hacer eso. Está dirigida a Pedro. Estas palabras se les está diciendo Jesús a Pedro. Jesús se dirige a Pedro, pero no a la persona de Pedro como tal. Jesús acaba de decirle que la afirmación que hizo no vino del mismo, sino que se la reveló el Padre. Por lo tanto, hermanos, la roca, la piedra sobre la cual la iglesia se fundamenta, no es la persona de Pedro. Es la afirmación que hizo Pedro, que viene del Padre, porque el Padre se la reveló. La confesión que Pedro ha hecho es la roca. La realidad última de esa confesión, hermanos míos, es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, es construida y es levantada. ¿Cuál es la confesión que Pedro hizo? ¿Cuál es la declaración que pronunció Pedro, de la cual Jesús dice, esta es la roca? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, hermanos míos, de la iglesia. Ese y solo ese es el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, porque Jesús es la roca, no Pedro. Jesús es la roca, no puede ser Pedro. En los versículos, hermanos míos, que siguen a este pasaje, y vamos a llegar a ellos, Jesús anuncia su muerte y Pedro quiere persuadir a Jesús de no ir a la cruz. Jesús lo reprende diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Y escuche, me eres tropiezo. Si Pedro es una piedra, será piedra de tropiezo, pero no la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia. Esa solo es Jesucristo. Si le preguntáramos a Pedro, hermanos, oye Pedro, ¿a qué se refirió Jesús ese día cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Se refería a ti, Pedro? ¿Cómo nos gustaría poder tener a Pedro, hermanos, y preguntarle? ¿Quién mejor que Pedro sabría si Jesús le dijo, Pedro, sobre ti voy a fundar la iglesia? ¿Quién mejor que Pedro? Tendría que ser Pedro el que nos conteste. Hermanos, bendito sea el Señor, que Pedro escribe en Primera de Pedro, hermanos míos, capítulo 2, versículos 4 a 8, acercándonos a Él, piedra viva, refiriéndose a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, y escuche esto, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No solo eso, hermanos, Pedro claramente identifica a Jesús como la roca, y Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22 nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y que vamos a ser, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, es claro, no hay lugar a dudas cuando uno lee la Escritura de que la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia es el Señor Jesucristo. Sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre la realidad y verdad de que Jesucristo es el Mesías, el Rey eterno, el Hijo de Dios, sobre esa roca, hermanos míos, se fundamenta la iglesia. Ahora, hermanos, hay que decir una cosa, hay mucha información equivocada acerca de la iglesia de Jesucristo. Si no entendemos la identidad del Señor Jesucristo, no podemos entender la identidad de la iglesia, porque la identidad de la iglesia depende de quién es el Señor Jesucristo. En nuestros días la iglesia es considerada por algunos como una de muchas organizaciones a las que uno podría pertenecer. Y lo que tenemos en este versículo, hermanos, es de hecho la institución de la verdadera iglesia de Jesucristo. Nos habla de su esencia, de la sustancia de la iglesia. Nos dice de qué es que está hecha esta iglesia de Jesucristo. La identidad misma del Señor Jesús, repito, es la identidad de la iglesia. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros días, hermanos, como iglesia, es precisamente la lucha por una identidad.
De la identidad de una persona depende lo que va a hacer, lo que piensa de sí, lo que va a dejar de hacer, el futuro al que se dirige. Todo depende de saber quién eres. Y no es diferente con la iglesia. Si la iglesia sabe quién es, a quién pertenece, para qué fue edificada, hermanos, no habrían muchas preguntas que tenemos hoy. La identidad de la iglesia cristiana, hermanos, dejémoslo claro, es la persona de Jesucristo. En todo, absolutamente todo, el Señor Jesucristo es la identidad de la iglesia. El Evangelio es la identidad de la iglesia, porque Cristo es el alma y corazón del Evangelio. No puede haber iglesia sin Evangelio, porque no puede haber Evangelio sin Cristo. Cristo tiene que estar en todo. Estos son, hermanos míos, los componentes de la misma realidad. Cristo, iglesia y Evangelio se dan de la mano, hermanos míos, y forman una sola cosa. La iglesia no es algo que se agrega a Cristo, sino que procede de Él. Jesucristo, la piedra angular, da forma a la identidad de su iglesia. Es una edificación única, es espiritual, se mantiene firme contra los vientos del engaño mundano cuando entiende su identidad y su propósito. La identidad de la iglesia, hermanos, no se encuentra en ningún otro lugar, en las tendencias pasajeras de la cultura, sino en el carácter eterno, inmutable de Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Él es la roca, el fundamento inconmovible de la iglesia. ¿Cómo eso aplica a todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos? Hermanos, aplica de la siguiente manera. La iglesia no debe mover un dedo, hermanos, dar un paso adelante, tratar de avanzar una pulgada, sin estar segura de que en todo está siendo glorificado el Señor Jesucristo. Cuando canta, cuando ora, cuando predica, cuando se reúne, todo lo que hace la iglesia debe glorificar al Señor Jesucristo. Los que conocen esta verdad, hermanos, lo hacen por revelación del Padre. Ya lo hemos dicho, Jesús es el Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente, y todos aquellos que confiesan como Pedro conforman parte de su iglesia. Así es como el Señor lo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, edificaré una iglesia. No dijo, edificaré algunas iglesias. No dijo, edificaré todas las iglesias. Dijo, mi iglesia. Ese mi, hermanos míos, es muy importante porque nos recuerda, nos deja saber y nos deja lo suficientemente claro que la iglesia es suya, es su posesión, le pertenece, Él es el dueño, el poseedor, el propietario, el Señor de su iglesia. Y como vasos de su infinita misericordia, hermanos, la iglesia hace eco de ese divino llamado. Nosotros somos de Jesús y Él es nuestro. La iglesia no es un conjunto, hermanos míos, cualquiera de personas. No, ningún creyente está en el anonimato. Es una asamblea cuidadosamente seleccionada por el dueño que ve cada corazón y conoce cada nombre de quien pertenece a su iglesia. Hermano, esto es de gran aliento para nosotros. Debe ser de gran aliento para ti. No perteneces a la iglesia de Jesucristo simple y sencillamente porque un día tú decidiste pertenecer. ¿Amas a Jesucristo hoy? Solo le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Él tuvo en su corazón la voluntad de ir, llamarte, buscarte específicamente, intencionalmente y traerte e incluirte en la iglesia. No es poca cosa, hermanos míos, pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. En el momento en que nosotros venimos a pertenecer a su iglesia, repito, somos parte ahora de su posesión. Le pertenecemos. En el libro divino de la eternidad, el nombre de Cristo ha estado escrito siempre como el legítimo dueño y Señor soberano de su preciosa posesión, la iglesia. No hay nada que el Señor Jesucristo ame más, hermanos míos, en la creación que Él hizo, que su iglesia. Y eso, hermanos míos, recordemos siempre, somos todos los que pertenecemos a esa iglesia. Entendiendo esto, es entonces, hermanos, que no nos debe extrañar que Jesús afirme en el versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, hermanos, las puertas del infierno, a menudo entendemos esto como que la iglesia
jamás podrá ser derrotada por el infierno o por el diablo. No podrán vencer nunca a la iglesia. Y hermanos, eso es verdad. Pero en realidad este versículo nos habla de algo mucho más profundo, de algo de mucho más valor. El Hades es el lugar de los muertos y los condenados. Lo que Jesús está diciendo a Pedro es lo siguiente: Pedro, todos aquellos que han sido incluidos en mi iglesia, todos aquellos con los cuales yo he estado edificando mi iglesia, no van a ser tocados por la muerte. La muerte no los va a vencer jamás. Las puertas del infierno no tendrán cautivos a ninguno de mis redimidos jamás. No serán atormentados eternamente los que confiesen lo mismo que confesó Pedro. Por eso, hermanos míos, es bienaventurado Pedro. Y por eso somos bienaventurados todos aquellos que hemos sido receptores de la revelación divina acerca de quién es el Señor Jesucristo. El que confiesa la verdad ha entrado por la puerta estrecha y está en el camino angosto que conduce a la vida. La tumba no detuvo a Cristo, no lo retuvo allí, y ninguna tumba detendrá para siempre a ninguno de los que en Él creen. Hermanos, esa es nuestra esperanza gloriosa y última. Vamos a vivir muchas cosas en este mundo, hermanos. Vamos a pasar por muchas pruebas y aflicciones. El Señor Jesús nos lo ha dicho. Pero también nos ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué manera venció Jesús al mundo? Hermanos míos, el día en que con poder y gran gloria se levantó de entre los muertos. Y todos aquellos que en Él crean no serán avergonzados. Y todos aquellos que en Él crean serán levantados de la tumba un día para ser unidos a sus cuerpos glorificados, para ser uno con Jesucristo, igual a Él en gloria. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo ni contra ninguno de sus redimidos. Aquellos que, como Pedro, saben la verdad acerca de Jesús y profesan la verdad, son parte de un pueblo que Dios protege y le da vida eterna, salvándolos de la justa condenación. Pedro, dice Jesús, sobre esta roca, es decir, la declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Levantaré a mi pueblo, y ese pueblo no va a morir ni será condenado jamás. El infierno no tiene poder contra ninguno de los que crean en mí. Ellos vivirán para siempre. Eso nos está diciendo el Señor Jesús en ese versículo, hermanos. Y esto es lo que vemos ahora en el versículo 19. Le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino, hermanos. Eso es lo que dice el texto. Te daré las llaves del reino de los cielos. Usted quizá ha visto esa imagen que muchas veces se utiliza basada en este texto. Y está Pedro parado en las puertas del cielo con unas llaves. Hermanos, ¿entendemos que no es eso lo que significa? No es que Pedro esté en las puertas del cielo con las llaves y que hay que pedirle permiso a él para que abra las puertas y uno pueda entrar. Hermanos, no es esto. Las llaves del reino es una imagen tomada de Isaías capítulo 22, versículo 22, refiriéndose al mayordomo del rey. Déjeme leerle ese versículo. Dice el Señor Jesús a través de Isaías: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Esto describe, hermanos, en ese contexto de Isaías 22, un juicio contra Jerusalén y contra su liderazgo corrupto. En los versículos anteriores a ese versículo 22, Dios anuncia la destitución de Sebna, el mayordomo del palacio real, porque era arrogante, corrupto y egoísta. Y luego en los versículos 20 a 24, Dios llama a Eliakim, hijo de Hilcías, para ocupar su lugar. Y entonces viene la frase, sobre su hombro. Indica la investidura de autoridad. Las llaves estarán sobre su hombro. Él va a llevar la llave sobre el hombro, que simboliza el cargo de mayordomo real o administrador del palacio. Eliakim recibe entonces, hermanos, la llave de la casa de David, es decir, él tiene autoridad
para administrar el reino de David, permitiendo o prohibiendo el acceso al rey. En pocas palabras, hermanos, si alguien quería hablar con el rey, David tenía a su mayordomo. Y él, obviamente, tenía la autoridad por parte de David de dejarlo pasar a ver al rey o negarle la entrada. Eliaquim debe ser visto aquí como un tipo o figura de Cristo. Es decir, que nos apunta al Señor Jesucristo. Eliaquim era un mediador temporal e imperfecto. Pero Cristo es el verdadero y perfecto administrador del reino de Dios. Así, sobre su hombro significa, refiriéndose a Cristo, que Él tiene toda autoridad. Isaías 9:6 nos lo dice también. El principado será sobre su hombro. Cristo lleva la autoridad real y sacerdotal sobre su hombro, hermanos, como cumplimiento del verdadero mayordomo del linaje de David. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que en esa autoridad que tiene Jesús, ahora Él va a delegar algo sobre Pedro. No solo sobre Pedro, hermanos, sino sobre todo aquel que ha hecho la misma confesión de Pedro. Dice, hermanos míos, que esa autoridad le va a permitir atar en la tierra cosas para atarlas en el cielo y desatar en la tierra cosas para desatarlas en el cielo. ¿Qué significa esto? Esto de atar y desatar, hermanos, es un término rabínico que significa declarar que algo es prohibido o declarar que algo es permitido. Ejercer disciplina, declarar perdón o retención de pecados. Esto, hermanos, todo como base de la respuesta al Evangelio. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro es esto. Sobre mi iglesia, sobre personas redimidas, sobre aquellos que confiesen que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo pondré el Evangelio como la llave que les permite entrar al reino, o, ante su rechazo, como aquello que les prohíba entrar al reino de los cielos. Esto es lo que está pasando aquí, hermanos. Esto es lo que está diciendo Jesús. En ese sentido, todo cristiano, todo aquel que confiesa como Pedro, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Dios vivo, ha venido a creer ese Evangelio que ahora está llamado a ir y proclamar a otros. Esa, hermanos míos, es la llave que abre el cielo. O esa es la llave que muchos rechazan y entonces no pueden entrar. Esto es lo que está diciendo el Señor aquí. De tal manera que la iglesia local, hermanos, tiene autoridad, no meramente simbólica, sino una autoridad establecida por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Y es por la predicación de ese Evangelio de Jesucristo que el alma del ser humano, al creer, entra al reino. O por incredulidad, se dirige entonces al infierno. Esto es lo que dice el Señor Jesús, hermanos. El versículo 20 dice que entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen, que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué, hermanos, Jesús, después de decir todo esto, les dice, pero no digan nada acerca de que yo soy el Mesías? De alguna manera, hermanos, si no entendemos qué está sucediendo, si no entendemos en qué momento del ministerio nos encontramos, el ministerio de Jesús, podremos pensar que aquí hay un mensaje contradictorio. Bueno, vamos y predicamos o no decimos nada. Hermanos, en ese instante, en ese momento, recordemos que Jesús ha estado haciendo muchos milagros. Lo que no quiere el Señor Jesucristo es que la gente tenga una impresión de que Él ha venido como un sanador, como un hombre revolucionario que quiere alcanzar a las masas, como un revolucionario que quiere sacar a Roma. No es el momento todavía para que estos hombres que son los discípulos del Maestro vayan y empiecen a proclamar las buenas nuevas. Jesús no ha llegado a la cruz, no es tiempo todavía, y si las personas empiezan a tener una idea errada de Jesús o sigue creciendo una idea que es completamente errónea a lo que Jesús vino a hacer, iba a ser más complicado que Jesús pudiera llegar hasta Jerusalén y entonces, hermanos, hacer la misión a la que vino. Jesús prohíbe temporalmente anunciar que Él es el Cristo, porque esa comprensión equivocada del Mesías, hermanos, iba a traer grandes obstáculos a la misión de ir a la cruz. Pasamos al punto número 2 en esta mañana, hermanos. El camino de la cruz, versículos 21 a 18. Hemos visto ya entonces que esa confesión que hace Pedro es extremadamente importante
porque determina hacia dónde te diriges en la eternidad. Hemos visto ya también, hermanos míos, que la iglesia tiene potestad, tiene autoridad para proclamar el Evangelio, el mismo Evangelio que en la confesión de Pedro es el centro de todo lo que se dice. Y ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que sigue. Porque entonces, hermanos, vemos que hay una confesión que tenemos que hacer. Vemos que Jesús pregunta, ¿quién decís tú que soy yo? ¿Basta entonces, hermano mío? ¿Basta entonces, hermana mía, que alguien diga, Jesús es el Señor, y ya compró su boleto al cielo? Hermanos, claramente hay una profundidad que va mucho más allá de simplemente las palabras que decimos de dientes para afuera. Y eso es lo que vamos a ver en el camino de la cruz, hermanos. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La palabra, hermanos, que lo cambia absolutamente todo en lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, es la palabra necesario. Note lo que dice el texto. Empieza a declarar, les empieza a decir, les empieza a predicar, les empieza a anunciar una cosa. Muchachos, les dice Jesús a sus discípulos, es necesario que yo me muera. No les dice, muchachos, creo que me van a atrapar y me van a crucificar. Muchachos, no sé cómo le van a hacer sin mí porque parece que me van a capturar y probablemente me maten. No, Él dice, muchachos, discípulos, hombres que me siguen, sepan esto claramente, es necesario. Es necesario. Es una necesidad divina, no es un tal vez, no es un puede ser que esto ocurra. No es, existe la posibilidad. No, dice Jesús, es necesario. Debe suceder, hermanos. Es así, porque así ha estado decretado en el eterno consejo del Dios soberano. Eso es lo que está tratando Jesús de hacer que sus discípulos entiendan. Él está tratando de hacer que sus discípulos entiendan esto. Nadie me quita mi vida. Soy yo quien la entrego. Porque tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a tomarla. En ese sentido, hermanos, no fue Pilato quien puso a Cristo en la cruz. No fueron los fariseos, no fueron los soldados romanos, ni siquiera fue la multitud que gritó ese día, crucifícale, crucifícale. No fueron ellos. Fue el decreto eterno de Dios Padre que desde antes de la fundación del mundo determinó que su Hijo sería, como nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así también nos lo escribe Lucas, hermanos, en su registro que hace en Hechos capítulo 2, versículo 21 a 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado, escuche, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto es lo que conforma parte del plan. Esto es lo que tenía que suceder, era necesario que ocurra, porque es el plan de redención desde el principio. Hermanos, Jesús no encarnó y cuando estuvo ya en una capacidad de comprender las cosas, se dio cuenta que se iba a morir. No, hermanos. Desde el momento en que en la eternidad pasada el plan de redención, el plan de salvación surge del corazón del Padre, Jesús sabe para qué va a encarnar. Y Él voluntariamente toma cuerpo, sabiendo que ese es el plan. Y ahora, hermanos, lo que está haciendo Jesús es comunicárselo a sus discípulos. Muchachos, quiero que sepan que esto es necesario que ocurra. Es necesario que yo muera. Y note la precisión, hermanos, de este anuncio. Nótese con qué precisión sobrenatural Jesús está anunciando esto. Jesús señala a tres grupos específicos: los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas.
es decir, el Sanedrín completo. Luego no solo eso, señala el lugar, en Jerusalén. Luego no solo señala Jerusalén, pero dice el resultado, la muerte. Y finalmente, hermanos, también hace algo, anuncia su victoria. Resucitar al tercer día. 3 días, hermanos, ni uno más ni uno menos. Esto es el Dios que gobierna la historia hasta en sus detalles más pequeños. El Señor les está diciendo a sus discípulos, sé todo lo que va a pasar. Y en todo lo que el Señor les anuncia, no olvidemos esto, su gran victoria. Voy a resucitar al tercer día. Hermanos, pero los seres humanos somos como somos. No sé si usted ha experimentado esto, pero a veces uno dice algo y nota cómo la persona a la que usted le habla solo se queda con lo malo. Sí, pero también dije esto y esto. Pero eso no lo escuchamos. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces uno dice un buen consejo a alguien. Pero la persona, sea por los motivos que fueren, no escucha el buen consejo. Y de pronto viene otra persona y le dice exactamente lo mismo que le dijo usted. ¡Wow! ¡Qué buen consejo! Definitivamente tengo que hacerlo. Y usted está a la par diciendo, si ya te lo había dicho. Yo creo que entre matrimonios nunca pasa eso, ¿va? Si yo te lo dije. Y la esposa dice, se lo dije. Pero hasta que no lo escuchó de fulano o no se lo dijo no sé quién, ahí sí, agarró el consejo. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, no me voy a meter a detalles de por qué pasan estas cosas. Pero los discípulos están haciendo esto. Dice Jesús toda esta información, terminando su anuncio, su proclamación, con la gran victoria de que Él iba a resucitar. Y vamos a ver en unos instantes que Pedro y los demás discípulos solo escucharon, me voy a morir. Es todo lo que escucharon, nada más. No analizaron, no miraron, no vieron, no percibieron, no captaron. Todo esto sabe nuestro Señor. Esto es necesario que ocurra para que entonces la gran victoria llegue el día que Él se levante con poder y autoridad entre los... No, ellos escucharon, me voy a morir, muchachos. Y todos, hermanos míos, en ese momento seguramente se sintieron frustrados, tristes, como pensando, quiera Dios que esto no sea verdad. Quiera Dios que Jesús nos está hablando de otra cosa que no estamos entendiendo. El versículo 22 y 23 dice entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Pedro tomó a Jesús su maestro, lo llevó aparte, como diciendo, Señor, necesito hablar contigo a solas. Se lo lleva aparte, los demás muchachos no están, y dice que empieza a reconvenirle. Esa palabra, reconvenirle, significa reprenderlo. Como diciéndole, maestro, ¿cómo se te ocurre decir que te vas a morir? Mira nada más la moral de los muchachos. Ya están todos tristes. No digas eso. Es más, no hagas eso. Piensa en ti. Qué horrible debe ser vivir de tal manera que ahora, cuando todas las cosas van bien, los milagros por todas partes, la gente empieza a darse cuenta de quién eres, a reconocerte, y nos dices que te vas a morir. Maestro, ¿qué te pasa? Eso es lo que implica, hermanos, él empezó a reconvenirlo. Este es el mismo verbo, hermanos, que se utiliza cuando Jesús reprende a los demonios. Es el mismo verbo. Y Pedro, en su presunción, acaba de escuchar, bienaventurado eres, Simón, hijo de... O sea, eso se le subió a la cabeza instantáneamente a Pedro. El Padre me lo reveló, seguramente porque vio algo bueno en mí. Hermanos, no lo sé, no sé qué Pedro pensaba. Pero se atreve a tomar a su maestro y reprenderlo por hacer ese anuncio. Dice Juan Calvino al respecto, hermanos, nada hay más peligroso que una devoción equivocada. Pedro, sin lugar a dudas, amaba a Cristo, pero ese amor
sin un entendimiento correcto de las cosas, se convirtió en el instrumento de Satanás. Hermanos, ¿cómo vemos eso constantemente en nuestros días de hoy? Gente que dice amar al Señor, gente que proclama que Jesús es su Salvador, que quiere servirlo y seguirlo, pero sin un entendimiento correcto de la revelación divina, hermanos, fácilmente empezamos a ser un instrumento en las manos del enemigo para que no brille la luz del Evangelio en otros. Por eso es que devoción, amor por Jesús, aún las emociones que podemos experimentar a causa, hermanos míos, de que entendemos quién es nuestro Salvador, tienen que venir del entendimiento de la Escritura. Porque si no, hermanos, podemos llegar incluso sin desearlo, sin tener la intención, en ser un instrumento de obstáculo a la voluntad de Dios. Esta es sin duda la reprensión más severa de todo el ministerio de Jesús. A nadie Jesús reprendió como ese día reprendió a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo, Pedro, ven acá, recapacita. No le dijo, Pedro, aunque entiendo tu preocupación, no. La misma reprensión que usó el Señor Jesús en el desierto contra el diablo, contra Satanás, la usa aquí contra su discípulo más cercano. ¿Por qué es tan severo Jesús en este caso, hermanos? Hermanos, porque lo que Pedro proponía era, en esencia, una redención sin expiación. Es decir, un reino sin tener que ir al Calvario. Una corona sin tener que pasar por la cruz. Y eso no es el Evangelio. Eso es, de hecho, la negación del Evangelio. Y todo aquello que niega el Evangelio, hermanos míos, viene, surge y tiene su origen del corazón mismo de Satanás. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros, en lugar de, como vamos a ver a continuación, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él, preferimos ese camino que es el camino de las rosas, que es el camino cómodo, porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar por esas cosas. Lo que Jesús dijo a Pedro es, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando aún entre nosotros podamos escuchar alguna sugerencia, alguna idea de no sufras, vive tu mejor vida hoy, vete por lo más cómodo. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Por qué sufrir así por la causa de Cristo? ¿Por qué buscar cosas que a fin de cuentas no son para tu comodidad? Busca más bien las cosas que son más cómodas, no tiene nada de malo. Amar al Señor y buscar comodidad. Eso es lo que estaba diciendo Pedro ese día. No, ten compasión de ti, maestro. No sufras la cruz. No la sufras. La mayor amenaza para la iglesia, hermanos, no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro, de labios que confiesan a Cristo, pero que rechazan cargar la cruz. Y eso, hermanos, es muy, muy peligroso. Los versículos 24 a 26 dicen lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, después de que Pedro, hermanos míos, tome a Jesús, lo lleve por otro lado, lo reprenda, Jesús no deja que esta situación se quede en privado. Lo que hace el Señor Jesucristo, hermanos, es ahora dirigirse a todo el grupo y les dice, que les quede bien claro, básicamente es lo que está diciendo Jesús, que les quede bien claro esto. Y hermanos, también nos dice a nosotros como cristianos, que les quede bien claro esto, cristianos. Que les quede absolutamente claro, que no haya lugar a dudas de esto, cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, estos versículos particularmente
del 24 al 26 que acabo de leer, usted ya los ha escuchado muchas veces antes. Pero quizá, hermano, no sabía o no conectaba o no recordaba que está en el contexto de que Pedro le está pidiendo a su maestro que no vaya a la cruz. Ahí, de esas situaciones que surgen estos versículos que pues hemos escuchado antes, que nos dicen, hay que tomar nuestra cruz. Ante la sugerencia de Pedro a Jesús, diciéndole, no vayas a la cruz, maestro, el maestro, nuestro Señor Jesucristo, no cede ni un milímetro. Y más bien les dice, no solo yo tendré que ir a la cruz, si alguien quiere ser mi discípulo, que les quede claro que seguirme es seguirme hacia aquella cruz a la que voy. Eso está diciendo el Señor Jesús aquí. 3 imperativos que lo definen todo, hermanos. Jesús presenta la esencia del discipulado en 3 imperativos sucesivos y cada uno, si los notamos bien, hermanos, es más radical que el anterior. No son sugerencias, no son ideales a los cuales hay que aspirar, no son cosas que uno, pues si quiere puede hacer, si tiene tiempo que las haga. No, hermanos, son los términos del llamamiento del rey a sus súbditos. Son los términos por los cuales el maestro convoca a sus discípulos. Primero, niéguese a sí mismo. Esa es la primera cosa. Este no es simplemente, hermanos, un imperativo de negarse a ciertos placeres en la vida. No, es la renuncia radical y total al yo como centro soberano de mi vida. No me mando solo. Esto significa, hermano, que tengo que derrocar al yo del trono y coronar a Cristo como mi Señor absoluto. En términos prácticos, hermanos, no es que a mí me gusta, que a mí me parece, que yo creo, que yo pienso, que yo quiero. Es que dice el Señor Jesús. Piensa sobre el futuro de tu vida. No sé qué edad tengas, no sé si tienes esposa, hijos, muchos, pocos, todos tenemos una situación. ¿Qué va a ser de tu destino? De aquí, hoy, en este día, hasta el día que el Señor te llame a su presencia. ¿Qué vas a hacer? No es para que te sientes y digas, bueno, vamos a ver qué opciones tengo, vamos a pensar qué cosas serían buenas. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué dice el Señor Jesús que debo hacer? Eso es lo que debe capturar nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. ¿Qué dice el Señor que debo hacer? ¿A qué me está llamando el Señor? ¿En serio me está llamando a que yo busque mi mejor vida aquí y ahora? Claro que no, hermano. Absolutamente no. Para cada cristiano, para cada uno de los discípulos que Jesús llamó, Jesús les dice, niégate a ti mismo. Tú ya no eres el rey de tu vida ya no te pertenece, tus metas, tus deseos, tus aspiraciones, ponlas en el bote de la basura. Y ahora abraza mis metas, mis aspiraciones, mi plan, mi voluntad, mi reino. Porque si no, no puedes ser mi discípulo. Segundo, además dice, tome su cruz. En el siglo I, hermanos, cargar una cruz tenía un solo significado. No era ponerse, hermanos míos, como yo mismo ando acá, ¿verdad? Mi crucecita. No era eso, cargar la cruz. El significado de cargar la cruz en el primer siglo es, prepárate para morir. Porque todo aquel que tenía que cargar una cruz tenía garantizada su muerte. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Vas a morir. El hombre que cargaba una cruz ya estaba muerto ante la sociedad. Nadie le debía nada. Ya no tenía derechos que reclamar. Y Cristo llama a sus seguidores a ese tipo de muerte. Una muerte al yo, a la agenda propia, a los sueños construidos desde nuestras propias voluntades. Tenemos que tomar nuestra cruz como Jesús tomó su cruz. Vivir una vida sacrificial por el reino. Tercero, sígame. Y aquí está, hermanos, el secreto glorioso. La muerte al yo no es el fin, sino el comienzo. Seguir a Cristo, al Cristo que tomó su propia cruz y resucitó al tercer día, es la única vida digna de Él. No hay ninguna otra vida que Jesús acepte. No hay ninguna otra vida que Jesús quiera. No hay ninguna otra vida que Jesús diga, bueno, es lo suficientemente buena para estar en el reino. La única vida, hermanos míos, que Él acepta es aquella que dice, Señor, te voy a seguir hasta la cruz.
No voy a dudar, no voy a flaquear, no me voy a echar para atrás. Señor, te voy a seguir así me tenga que arrastrar, pero voy a estar tras de ti. Charles Spurgeon escribe, el Evangelio no te invita a añadir a Cristo a tu vida. Te llama a perder tu vida para encontrar una completamente nueva en Él. Y esta es, hermanos míos, en los versículos 25 y 26, la gran paradoja del reino. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, ¿crees esto? ¿Realmente crees esto? ¿Realmente crees que Jesús está diciendo la verdad cuando mira a sus discípulos y les dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganme? Porque ¿saben una cosa? Si quieren salvar su vida, la van a perder. Pero el que la pierda por mí, la va a hallar, la va a encontrar, la va a salvar. Esto no es cuento, hermanos, esta es la realidad del reino. Si tú vas al mundo, el mundo te va a decir, protégete, acumula, asegura. Pero el Señor te dice, no busques nada de eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidura. Cristo dice, suéltalo todo, para que puedas encontrar lo único que realmente tiene valor. No hay nada que el mundo pueda ofrecerte, hermano, que valga lo que Cristo ya te ha dado. Nada. Y no hay nada que pierdas por Cristo, hermanos, que valga la pena para estar en este mundo. Nada. El versículo 26 es verdaderamente devastador. Escuche, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es la pregunta más importante que se debe responder en esta parte del pasaje, hermanos. ¿Qué aprovecha si ganas el mundo y terminas en el infierno? ¿De qué sirve que vivas muy bien hoy si el día que mueras acabarás consumido en las llamas del infierno? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La pregunta es, una vez que tú llegues a la condenación, ¿crees que puedes tener algo en este mundo que pueda pagar el sacarte de ahí? No hay, no existe. En 1886, hermanos, el escritor ruso León Tolstoy escribió una historia que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Ahí, hermanos míos, el personaje central es un campesino llamado Pajón. Es la historia de un hombre que nunca estuvo conforme con la cantidad de tierra que tenía. Siempre quería más, un poco más. Si yo tuviera más, siempre se quejaba de la vida que tenía con la tierra que tenía. Aunque a decir verdad, él vivía bastante bien. Pero siempre que podía adquirir un poco más de tierra, decía, si yo pudiera tener un poco más de tierra, podría dejar de sufrir lo que sufro. Mis problemas se acabarían. Hermanos, así fue que este hombre Pajón escuchó de un pueblo en donde básicamente no les importaba la tierra. Y cualquiera que fuera allá para simplemente pedirla, se la entregaban a un muy bajo costo. Y Pajón pensó, yo necesito ir a ver a esa gente, a hablar con ellos. Y efectivamente los encuentra y va, y se reúne con los ancianos del pueblo y les dice, pues he escuchado que ustedes no tienen ningún problema con que alguien venga y pida cierta tierra y que la dan a muy buen precio. Sí, dicen los hombres, así es. ¿Y cuánto cuesta la tierra? Como este escritor es ruso, hermanos, él hablaba en rublos, ¿verdad? En aquel tiempo. Y dice el hombre, 1000 rublos. ¿1000 rublos por cuánto? 1 hectárea, 2 hectáreas. Nosotros no medimos así, le dicen. 1000 rublos por el día. ¿Cómo? No entendía Pajón a qué se referían. ¿Cómo que 1000 rublos por el día? Sí, es así como medimos acá. Tú sales por la mañana y todo lo que puedas recorrer en un día será tuyo. Solo hay una condición. Tienes que volver al mismo lugar de donde saliste antes de que se ponga el sol. Me das los 1000 rublos y vete. Cuando llegues aquí antes de que se ponga el sol, todo lo que tú hayas recorrido es tuyo. Pero si no llegas, nada es tuyo y pierdes los 1000 rublos. Pajón se emocionó. Desde temprano, hermanos míos, ese hombre se levantó
Y después de tomarse un té con esa gente, empezó a caminar. Y cada que avanzaba decía, ya que estoy aquí, un poquito más. Y él empezaba a hacer sus cálculos. Todavía llego. Y avanzó hasta que perdió de vista el poblado donde estaba esta gente. Empieza a caer la tarde y Pahom dice, ya tengo que regresar. Empieza a hacer el mejor de sus esfuerzos, hermanos. Empieza a acelerar el paso. Después empieza a correr y se da cuenta que no va a llegar. Esa gente lo esperaba en una colina. Y de pronto empieza a escuchar los gritos de la gente animándolo. Y le dice, apúrate, apúrate, si llegas. Y el hombre empezaba a correr. Y no podía más. Él empezaba a pensar, ¿y si me muero y no llego? Cuando de pronto cae la noche sobre él. Y dice, todo lo que hice se ha perdido. Pero levanta los ojos y mira la colina. Y como la colina está más arriba, ahí todavía había sol. Entonces los ancianos del pueblo le dicen, Pahom, sigue, que todavía hay sol. Y él recupera los ánimos y empieza a correr con todas sus fuerzas, hermanos. Pahom llega antes de la puesta del sol y cae desplomado de cansado. Todos los hombres empiezan a gritar de felicidad, lo lograste, Pahom, lo lograste. Y Pahom no se mueve. Tratan de ir a ayudarlo para levantarlo y notan que de su boca estaba saliendo sangre. Pahom estaba muerto literalmente de cansancio. Todos se ponen tristes, hermanos, y Tolstoy termina su cuento de esta manera. ¿Sabe cuánta tierra necesitó Pahom? La suficiente para enterrarlo. Es todo. Hermanos, cuento toda esa historia porque refleja muy bien lo que el Señor Jesús está diciendo acá. ¿De qué te sirve ganar tanto si al final vas a acabar en un hoyo? ¿Y tu alma qué? Y eso es lo que tenemos que estar pensando siempre, hermanos. ¿Por qué nuestra mente está tan centrada, tan preocupada en el aquí, ahora y las cosas materiales? Siempre lo he dicho y lo diré siempre, hermanos. Tenemos responsabilidades que cumplir, por supuesto. Pero tenemos que aprender a vivir en el reino. Porque en el reino vivimos por fe, no por vista. Y la palabra del Señor nos dice que Él no ha visto al hijo de un justo mendigando pan. La palabra de Dios nos dice que si Él alimenta a los pajarillos, ¿no nos alimentará a nosotros? Que valemos mucho más. La palabra de Dios está constantemente alentándonos a decir, confía en tu Padre que te dará sustento. Hay una condición, sin embargo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Versículo 27 y 28 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El juez, hermanos míos, regresará en gloria. Jesús ha hablado de la cruz, ha hablado del sufrimiento, ha hablado de la pérdida y de la abnegación, y ahora con la misma autoridad soberana, levanta la mirada de sus discípulos y nos pide que levantemos la nuestra y nos muestra la eternidad. Nos muestra el horizonte del futuro. El Hijo del Hombre fue a la cruz, pero regresará en gloria. No en humillación, sino en gloria. La gloria del Padre, no solo, sino acompañado de sus ángeles. Y no va a venir a sufrir, va a venir a juzgar. Y dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto de ninguna manera contradice, hermanos, el evangelio que es por gracia. De ninguna manera contradice la base de la salvación que es solo por la fe. Lo que está diciendo es que habrán evidencias y fruto que demuestre que alguien ha creído en Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El árbol se conoce por sus frutos y en el día del juicio todo quedará al descubierto. No habrá apelaciones, no habrá escondites, solo habrá la perfecta justicia de Dios. De cierto os digo, dice el Señor en el versículo 28, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es directamente para los discípulos que están ahí en ese momento, hermanos. Les está diciendo, ustedes, algunos, van a ver mi gloria. Van a presenciar mi gloria antes que todas estas cosas ocurran. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Hermanos, se está refiriendo, de hecho, a lo que vamos a ver en el capítulo 17. ¿Qué cosa? La transfiguración. Algunos de ellos iban a ver la gloria del Señor Jesucristo. Iban a ver con sus propios ojos, hermanos míos, no al Jesús encarnado simplemente,
sino al Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria. La segunda venida de Cristo, hermanos, es no una cuestión mitológica que tenemos que creer porque se nos ha dicho que pasará. No, hermanos, tenemos que tener esto bien claro. Eso es lo que va a ocurrir. Está garantizado y asegurado que eso ocurra, porque es el punto al que toda la historia se dirige. Es hacia ese momento en que todo lo que ocurre y acontece de este lado de la eternidad apunta. El Señor, ¿qué está haciendo hoy, hermanos? Está preparando el escenario mundial, cósmico y universal, que sea el escenario perfecto para la segunda venida de su Hijo. Cerramos este sermón, hermanos, con esta conclusión. La pregunta, entonces, después de haber escuchado todo este pasaje, no es si conoces el nombre de Jesús. La pregunta es si, primero, le has confesado y, segundo, has tomado tu cruz. Eso es verdaderamente lo que este pasaje enseña, hermanos. Pedro lo confesó como el Cristo y en minutos rechazó su cruz. La historia de Pedro debe ser entonces un espejo para nosotros, porque podemos confesar correctamente con los labios al Señor y andar incorrectamente en nuestra vida, buscando comodidad y tratando de huir de todo sufrimiento. ¿Has tomado tu cruz, hermano, hermana? ¿Estás tomando tu cruz todos los días? ¿Has renunciado al yo? ¿Estás siguiendo a Cristo donde Él va? Hacia la abnegación, hacia la entrega, hacia la gloria que solo se alcanza por medio y por el camino que Él trazó. Porque al final, hermanos, hermanas y amigos que se encuentran aquí, solo tenemos dos opciones. Perder la vida para ganarla en Cristo o ganar el mundo entero y perder el alma. El Hijo del Hombre vendrá, el juicio llegará, eso es seguro, y en aquel día lo único que habrá valido la pena es haber tomado tu cruz. Si no has puesto tu confianza y tu fe en Jesucristo, ponla hoy. Pon tu fe en Jesucristo hoy. Da el paso que te está separando de entrar al cielo. Da ese paso por fe. Eso es la fe. La fe es dar el paso por fe. ¿Qué va a pasar con mi vida si me vuelvo cristiano? ¿Qué será que va a ser de mí? ¿Será que podré serlo? Uno viene a Cristo en fe, hermanos, confiando en que Él hará la obra y confiando en que Él nos guiará a través de nuestra vida cristiana. Nadie del que es cristiano tiene control sobre todo lo que ocurre en su vida cristiana. Porque como hemos visto, el que tiene el control una vez que eres cristiano es Cristo. Que sea hoy el día en que pongas tu fe en el Señor, en el que creas en el Señor, en el que escapes de la ira venidera y que vengas a confesarle como Señor y Salvador. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendito amor, por tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos claramente en las páginas de la Escritura que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, no solo a confesarlo de labios, sino a que podamos vivir una vida completa y plenamente entregada a ti. Y que podamos ser esos discípulos que se nieguen a sí mismos, que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Padre, todo para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.